Estamos aquí muy contentos desde la Feria Internacional del Libro, pero también queremos hacer réplicas sobre esta presentación de este libro. ¿Por qué una deuda solidaria y por qué tenemos que apoyar a estos connacionales? Pero antes que nada, pues es necesario realmente abordar estas temáticas desde la red Endilon. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho sus palabras, pero previamente la invitación a la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros a participar hoy aquí en este escenario que es magnífico. Es muy bonito el lugar. ¿Cuántas agrupaciones tiene ya esta red nacional de Estados Unidos, ya internacional? Sí, la red agrupa a casi 90 organizaciones, 87 si no me equivoco, y tiene presencia en 22 estados de la Unión Americana. 22 estados de la Unión Americana. Endilon se fundó en el 2001, casi cumple 25 años. 25 años. De funcionar con un compromiso, doctor, muy importante, muy sólido con los miembros de base, una organización comprometida con el bienestar y con la defensa de los derechos humanos y laborales, no solamente de los mexicanos en Estados Unidos, sino con los inmigrantes radicados en aquel país en general. Y me llamó la atención sobre esta red de Endilon, pero sobre todo que estos estudios no es que nacieron de la noche a la mañana, tienen desde la Universidad de Chicago, Illinois, estudios del 2023, sí, pero también de aquí de México, en alianzas con diversas universidades y organizaciones también. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire usted, una de las causas que defiende Endilon, entre muchas otras acciones que lleva a cabo, Endilon en los Estados Unidos es una organización muy comprometida, muy activa. Una de sus causas, la que nos involucra ahora, es la propuesta de que la pensión para el bienestar de los adultos mayores que el gobierno mexicano otorga a los adultos mayores en México se haga extensiva a los adultos mayores mexicanos que radican en Estados Unidos, bajo el argumento de que son tan mexicanos los que están allá como los que están aquí en territorio nacional. Y que no tienen ese beneficio económico ahora no. De este programa de bienestar de adultos mayores. Efectivamente. ¿Por qué no lo tienen? Nosotros consideramos que es un caso claro de exclusión de un grupo poblacional bastante vulnerable, más a últimas fechas, y que es injustificable. Es injustificable en el sentido jurídico estrictamente porque, insisto, más allá de donde residan, son mexicanos. Son mexicanos que reconocen al gobierno mexicano como su gobierno. Y bueno, son mexicanos que apoyan y colaboran cotidianamente desde hace décadas con el desarrollo y el bienestar de las familias en México. Pareciera un lugar común y una frase ya gastada, doctor, pero no está de más mencionar la gran colaboración, la gran contribución económica que los paisanos mexicanos allá hacen cada año a la economía nacional. El año pasado se contabilizaron 65 mil millones de dólares y este año, en términos de remesas, y este año se calcula que llegará por ahí los 60 mil millones, una disminución no menor, ¿no? En razón de las condiciones. ¿Esa disminución, maestro Joel Paredes? Y bueno, las condiciones que enfrentan hoy los trabajadores mexicanos en Estados Unidos nunca han sido fáciles, nunca han sido cordiales, pero especialmente en el último año se ha recrudecido la persecución en su contra, el hostigamiento, el acoso, de enero a la fecha, para ser más preciso. Hoy está grabada el envío de remesas a México, tiene un gravamen fiscal, encarece los envíos y las condiciones de vida en general de los mexicanos hace difícil que estos salgan todos los días a sus trabajos a generar el ingreso que por décadas, insisto, ha sido fundamental para sus familias en México y para México como país, para todos nosotros. Exactamente. Yo he analizado que esta documentación desde el bienestar social, vemos que el 40% de la población de Estados Unidos, mejor dicho, ¿sí? Estamos hablando de 62 millones, el 18%, estamos hablando que prevalecen que ya son viejos es en edad adulta, y que realmente de todos ellos, pues, tiene que seguir produciendo, y yo creo que Estados Unidos tiene que voltear a ver en los jóvenes para seguir produciendo en su nación, porque
Es que estamos haciendo con esta retórica. La sociedad americana en general, pero específicamente los migrantes mexicanos en Estados Unidos, padecen un proceso de envejecimiento notable. El promedio de edad de los mexicanos en Estados Unidos ha de estar por ahí de 45 años en promedio. Es menor de todos modos al promedio de edad de los estadounidenses, pero este proceso de envejecimiento ocurre tanto en la población nativa estadounidense como en la población migrante de mexicanos. Es una problemática severa que solamente se va a recrudecer en la medida que la migración se vea obstaculizada y que difícilmente nuevos migrantes lleguen a rejuvenecer la planta laboral de mexicanos en Estados Unidos. Excelente. Y yo estoy analizando algunos datos, maestro Joel Paredes, acerca de que hay 2.8 millones de mexicanos, pero de los cuales en su libro está su propuesta de que fueran, o son, mejor dicho, los que no han podido tener un privilegio, ni siquiera de justicia social, porque no están dentro de la seguridad social ni en Estados Unidos, ni aquí en México, y que son 100,000 personas totalmente ya analizadas en ese aspecto, y ustedes dicen dentro de este documento que si tuvieran el programa del bienestar, claro, se beneficiarían pues cada bimestre con $300 prácticamente. Sí, ese es el caso que usted menciona. Los mexicanos que emigraron a Estados Unidos, en su gran mayoría cotizaron a la seguridad social en México en promedio 11 años, en promedio. Cuando salieron del país, dejaron aquí sus cotizaciones congeladas, los aportes para el fondo de retiro y sus aportaciones a la seguridad social. Se fueron a Estados Unidos y allá carecen también de prestaciones de seguro médico y de seguridad social en la medida que no son ciudadanos. Han trabajado bastantes años, tanto en México como en Estados Unidos, pero los que están radicados allá han trabajado en sectores laborales que no se caracterizan por sus elevados salarios, que no se caracterizan por sus elevadas prestaciones y que más bien se caracterizan por la precariedad y el escaso nivel salarial que se percibe. Estamos hablando del sector de la construcción, del sector agrícola, los servicios, pero específicamente, doctor, hay un grupo poblacional especialmente vulnerable, que es el de los day laborers, los trabajadores, los jornaleros, los trabajadores por día. Son estas personas, doctor, que solicitan empleo en la vía pública, en algunos estacionamientos de centros comerciales, a los cuales el empleador contrata directamente ahí para un trabajo específico, regularmente un trabajo pesado, sin condiciones de seguridad laboral, sin prestaciones, y con un salario que se conviene en el momento. Estamos hablando de pintar una casa, podar un jardín, podar un árbol, hacer una mudanza, cargar cosas pesadas. Trabajos regularmente que requieren gran esfuerzo físico, con escasas medidas de seguridad, por un salario convenido al momento, casi siempre por horas. Ese sector de población que son los jornaleros encuentra en la red nacional, en Endilon, una instancia de defensa y representación de sus intereses. Lamentablemente este fenómeno que comentábamos de envejecimiento va haciendo que incluso en esos trabajos con esas escasas condiciones y prestaciones, estos adultos mayores se vean cada vez más relegados, porque los trabajos que se les pide desempeñar son más apropiados para gente más joven, gente más vigorosa, y el empleador los discrimina y elige a alguien en mejor aptitud física. Entonces muchos de nuestros adultos mayores mexicanos allá carecen de un empleo, no solamente formal, sino de un empleo cotidiano que les permita un ingreso seguro. Ven empeorar y ven complicarse sus condiciones, su ingreso, su condición de salud, su capacidad física. Entonces, es una población en condición muy, muy difícil, como muchos otros de los mexicanos que están allá. Estamos hablando de un universo, doctor, de casi 40 millones de ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos. La gran mayoría de ellos, la gran mayoría, 24, 25 millones, son ciudadanos mexicanos nacidos en Estados Unidos, ¿no? Con padres. Millones son de los que quedan de aquí. 12 millones están naturalizados y residentes legales. Y hay un pequeño segmento de casi 5 millones, 4,9 millones de mexicanos no autorizados. Utilizamos nosotros el concepto de no autorizados en sustitución del de ilegal o indocumentado. Casi 5 millones de personas mexicanas en Estados Unidos están en condición de no autorizados.
Es una proporción menor a comparación de los casi 40 millones de origen mexicano. De estos casi 5 millones, un número importante de ellos son adultos mayores de 65 años. Estamos hablando de casi 100,000, alrededor de 90,000 personas, poco más de la mitad de ellos mujeres. Entonces, si vamos nosotros perfilando nuestro universo de atención, pasamos de estos 40 millones casi a estos casi 5 millones de no autorizados, y de ellos casi 100,000 que tienen más de 65 años. La mitad de ellos son mujeres, que tienen muchos años de residencia en Estados Unidos. Y que ni siquiera han podido comprar ni siquiera una vivienda. No, señor, la mayoría de ellos vive en habitación rentada. Okay. La gran mayoría de ellos viven en habitación rentada, pero a veces es necesario profundizar en estos detalles. Muchas veces no es una casa como la que uno imaginaría, es un espacio dentro de una casa que le sirve más que para vivir, para pernoctar, ¿no? Puede ser una recámara, una estancia dentro del establecimiento, un garage, como usted menciona, eventualmente hasta un vehículo, y pernoctan en la vía pública o en los garages dentro de un vehículo. La gran mayoría de ellos no tienen casa propia, y un número importante de ellos viven en albergues, ¿no? O algunos en la calle. No es una situación muy favorable. Insisto en ello, doctor, porque usted estará de acuerdo con nosotros. Existe en México la equivocada idea, pero muy extendida, de que los Estados Unidos es la panacea y que es el país de las oportunidades, y que casi nada más falta llegar para empezar a recoger los dólares de los árboles o a barrerlos con las escobas. Lamentablemente, incluso en nuestro país, priva esa falsa percepción de que los mexicanos que se fueron para allá viven muy bien, viven muy bien. Ese es el discurso, o como se estila decir hoy, la narrativa. Pero los datos estadísticos, los datos duros, nuestras propias investigaciones arrojan una realidad muy distinta, muy distinta. Interesante. Entonces, dentro de estos análisis, dentro de sus correlaciones y de todo lo que estamos viviendo, porque pareciese entonces que están viviendo peor que en México. O en sus estudios que dicen, no se quieren venir esas personas tampoco para acá, porque a lo mejor allá les dan algún privilegio médico que pueden tener, y que pues hoy día esas personas viven más de la salud, y dicen, pues a lo mejor mi pariente me puede llevar, o el Obamacare, en este caso de la salud, que está por desaparecer también, que a lo mejor ya no van a tener ni siquiera esas medidas, y que en México pues ya no las pueden ni encontrar. ¿Qué dicen al respecto? ¿Por eso no se vienen? Nosotros partimos de la premisa básica de que nadie emigra por gusto. Las condiciones que llevaron en su momento a estos mexicanos a emigrar a Estados Unidos, en opinión de ellos, en la percepción de ellos, prevalecen, incluso han empeorado. De manera que si hay una pregunta en nuestro estudio, este estudio que le comento es una encuesta realizada entre adultos mayores mexicanos allá, y hay un reactivo específico sobre, les pregunta, en el último año, ¿sus condiciones de vida en Estados Unidos han mejorado, empeorado o permanecido igual? Un número importante, casi el 70%, declara que sus condiciones han empeorado. No obstante eso, si uno les pregunta si consideran que de regresar a México sus condiciones mejorarían, la mayoría dice que no. Quiero decir, las condiciones que los obligaron a emigrar se mantienen hoy día y no estarían mejor. Es de alguna manera obvio suponer que si ellos consideraran que México les ofrece una mejor oportunidad de vida, habrían regresado a su patria, pero lamentablemente sabemos que no es así, y que a pesar de las muy difíciles condiciones que ellos enfrentan en Estados Unidos, desde su percepción están menos mal que lo que estarían en México. No obstante, y a eso se dirige el estudio, el Estado mexicano ha puesto en marcha un muy eficiente programa o esquema de apoyos sociales a grupos vulnerables. En este caso, el Estado mexicano otorga a los adultos mayores en México un apoyo económico consistente en 6,200 pesos trimestrales, la llamada pensión para el bienestar de los adultos mayores. Ese apoyo, ¿no? La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleros insiste que no solamente es jurídicamente viable y exigible, sino que este más que nunca es el momento oportuno para que ese apoyo pudiera trasladarse también a los mexicanos que radican allá, que lamentablemente y de manera inexplicable han sido excluidos
a lo largo de todo este tiempo. Los programas de apoyo a los adultos mayores arrancan desde hace 25 años, ¿no? Inicialmente. Se han mejorado, se han ampliado, se han visto con mayores recursos, sobre todo en los últimos años. Pero a lo largo de todos estos, de todo este periodo, los mexicanos en Estados Unidos han sido injustificadamente excluidos. Esa es la causa que Andy Long defiende en México, considerando que un gobierno como el actual, que tiene un explícito compromiso con los pobres, tomará en cuenta estas difíciles condiciones de nuestros paisanos en Estados Unidos para ampliar este apoyo, que en términos presupuestales no es oneroso, doctor. Así es, pero estamos revisando algo de gran interés, maestro Joel Paredes, porque pareciese que entonces, como la Constitución política dice que por tener el derecho de tener los 65 años, pues tú tienes ya derecho a tener esta universalidad y que realmente entonces este grupo se vuelve más amplio y dice, bueno, pues serían 2.8 millones, que daría un impacto de 72,000 millones, y no es por ahí, es más bien atender un programa específico, experimental, donde estas 100,000 personas que no tienen y que son jornaleros, que desde esa magnitud el impacto serían 3.500 millones y no los 72,000 millones por prevalecer la Constitución, y que tendríamos que revisar desde ese análisis esta regla de operación para que sí pueda llegar a estas 100,000 personas que recaen en los jornaleros o jornaleras prácticamente, y no en un universo global, como dice, es que hay muchos que ya tienen hasta jubilación allá y vienen por su jubilación acá, que se mueven en sus aviones, en el avión, en un vuelo comercial, y que deben de estar 6 meses allá, acá también vienen y revisan y obtienen sus beneficios porque ya se los dan en tarjeta del bienestar y automáticamente pueden gastar allá. Efectivamente. Ese es el tema. Y dices, es que realmente no son muchos, realmente los de la base son los jornaleros, 100,000 que están en este análisis, y que deben de empezar entonces a estructurar reglas de operación y experimental con este caso, en el caso de Estados Unidos, porque es otro territorio, porque realmente lo que abarca dentro de este análisis de la constitucionalidad, de la Constitución Universal, dice, ok, estás en el territorio, pero también allá hay embajadas, hay consulados, y esos son partes del territorio mexicano. Ir a hacer ese trabajo, pero empadronar a estas 100,000 personas, pero tendríamos que prevalecer una norma jurídica que también atienda desde la parte de estas convocatorias públicas, para que pueda ser un experimento desde lo más consistente que ocupa esas personas en Estados Unidos. Nosotros damos por sentado, la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros da por sentado que existe la voluntad política por parte del gobierno mexicano para superar lo que consideramos que es una doble exclusión, doctor. Las reglas de operación son claras. La reforma constitucional del 97 y de 2021 otorga la condición de mexicano a quien haya nacido fuera del territorio nacional, pero de padres mexicanos en el 97. Y en el 2021, una segunda reforma, una siguiente reforma al artículo 30, otorga la condición de mexicanos a quien nació fuera de México, hijo de mexicanos, aunque también sus padres hayan nacido fuera del territorio nacional. Estamos hablando de los mexicanos de segunda y tercera generación, nacidos en Estados Unidos. En ese sentido, la Constitución es clara y la regla de operación también, en el sentido de que se requiere de hacer los trámites en México y de contar con una residencia en México. Como bien menciona, los que tienen posibilidad vienen a nuestro país, llevan a cabo su incorporación al padrón y no tienen obstáculo ninguno por radicar en México o por vivir en Estados Unidos. La ley los ampara y el derecho es universal, como bien menciona. Esta segunda exclusión de la que nosotros señalamos es el de aquellos mexicanos que por su condición migratoria de no autorizada no pueden venir a México a hacer su trámite y no pueden acreditar un domicilio en México, pero sí lo podrían hacer en los Estados Unidos y sí podrían hacerlo si acudieran a una oficina consular, a la embajada o a los consulados, porque como también usted bien menciona, es territorio nacional. Si ese trámite se hiciera ahí,
La única cuestión a superar es la posibilidad de acreditar un domicilio en México. Pensamos que es un obstáculo menor, es una cuestión administrativa que no puede imponerse sobre la muy segura voluntad política que nuestras autoridades tendrán para apoyar a un grupo poblacional, insisto, si bien históricamente ha sido marginado, en pocas ocasiones como esta coyuntura enfrenta una gran vulnerabilidad, un embate en contra de sus derechos, una política muy agresiva de acoso, de persecución, y hoy más que nunca sería importante y sería, hace unos días comentaba yo con algunas de las compañeras de la red en México, sería una muy buena noticia que el Estado mexicano le regalaría, una muy buena noticia que hace mucha falta, que hace mucho tiempo que no tenemos ninguna buena noticia a los mexicanos allá. Maestro Joel Paredes, qué bueno que nos dice estos argumentos. Por un lado, la democracia, sí pueden votar desde el exterior, sí tienen su privilegio o el derecho constitucional democrático, pero no tienen el beneficio social, pero sí tienen un derecho democrático. Y yo creo que es muy importante lo que usted dice, porque realmente por un lado le doy que tenga el derecho a voto, pero no le doy que tenga el derecho al bienestar. A la seguridad social. Ese es lo que tenemos que legislar en la materia en el caso mexicano. No requiere ninguna legislación en particular, ninguna reforma. Es una cuestión que parece... de voluntad. Damos por descontado que la voluntad política existe, solo que el aparato burocrático es tortuoso. Suena hasta feo, hasta increíble lo que le voy a comentar. ¿Saben dónde radica la dificultad? En unos 2 puntos específicos de las reglas de operación del programa. Una cuestión menor, o sea, no requieren ninguna modificación al marco legal, no requiere ninguna cabildeo, ninguna negociación política, no requiere una reforma ni constitucional ni legal, no requiere solamente que la autoridad encargada de operar el programa haga 2 modificaciones simples, puntuales a las reglas de operación. Concretas. Es el punto 3, el 3.1 y el punto 4 de las reglas de operación del programa. ¿Qué dice? Que solicitan eso, ser residente en el territorio nacional y que el trámite se lleve a cabo en territorio nacional. Cuando realmente el consulado es un territorio nacional y, como dice, que se lleve a cabo en el territorio nacional, pues ahí es un territorio nacional. Desde los Estados Unidos, tomando en cuenta la muy particular condición migratoria de estos 90,000 mexicanos que no pueden viajar a México sin perder su son esas cifras en el 2024, que después serían 100,000. Quizá, sí, los datos son derivados del censo de Estados Unidos, es una proyección, sí, es una estimación propiamente. Podemos hablar entre 90,000 y 100,000. La mitad de ellos son mujeres, que nuestro estudio también indica, doctor, si ya de por sí es difícil la situación de los mexicanos todos allá, la condición de las mujeres en particular es muchísimo más apremiante, en razón de muchas adversidades que también enfrentan. Maestro, algo muy interesante que dice, y es que no es desprenderse de tanto dinero, son 3,500 millones para 100,000 beneficiarios que están en esta índole y que realmente ellos han participado en toda su vida mandando remesas, toda la vida acá. Y voy a poner un ejemplo, ahorita estos 60,000, si los pusiéramos a 20 pesos, sería 1,200,000 millones, que no es ese sentido, porque estamos en 18 punto y tanto. Estoy poniendo, mire, ya está 17, más valuado el peso mexicano. Se ha fortalecido. Exactamente. Y entonces, yo creo que tenemos que hacer esto a nivel nacional e internacional. Creo que la presidenta y su equipo tomen en cuenta estos análisis, algunos de los otros puntos muy relevantes que trae dentro de su libro. Bueno, lo que usted menciona es fundamental. Este estudio lo lleva a cabo la Red Nacional de Jornaleros en seguimiento a un estudio previo que realizó la misma red en Estados Unidos con el apoyo de la Universidad de Illinois en Chicago. Quisiera, doctor, si me permite, enviar desde acá un reconocimiento y el agradecimiento de la red al doctor Nick Theodore, que es quien nos ha apoyado bastante desde el 2023 con nuestros estudios. A todos ellos que están en Estados Unidos y que de verdad hacen un esfuerzo con esta investigación. Sí, yo creo que es un compromiso, una sensibilidad muy fuerte de la academia estadounidense, que en su gran mayoría
tiene una perspectiva favorable sobre esto. Nosotros en el mes de agosto hicimos llegar a la Presidencia de la República formalmente una petición para que esas reglas de operación que le acabo de mencionar sean modificadas con la intención de incorporar a los mexicanos adultos mayores no autorizados en Estados Unidos al programa de la pensión. Platícanos qué es no autorizado para que entienda el público, maestro. Nosotros utilizamos el concepto de no autorizados, que es ampliamente aceptado en la academia, para evitar el concepto de indocumentado y mucho menos de ilegal, ¿no? La red sostiene que no, nadie es ilegal, y documentos, pues muchos de ellos tienen documentos. Entonces, bueno, es una condición migratoria no autorizada y por eso ocupamos ese concepto. Emitimos este oficio, esta petición formal a la Presidencia de la República y las diferentes instancias nos contestaron que, bueno, por eso le insisto en esta confianza de que la voluntad política existe. La respuesta de la Secretaría de Bienestar es que comparten la convicción de Andy Long de apoyar a los mexicanos allá y que entrarán al estudio de las cuestiones técnicas para llevar a cabo esta modificación. No nos pusieron fecha, o no nos dijeron que no, obviamente, en su respuesta. De ahí fue que la red consideró pertinente hacerle llegar a la autoridad, a los tomadores de decisiones, la mayor información acerca de las condiciones que viven los mexicanos allá. Y le dimos continuidad a ese estudio realizado en 2023, y ahora con el apoyo de la doctora Lourdes Rosas, a quien también la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras agradece mucho. Ella es investigadora de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con la experiencia del doctor Nick Theodore de la Universidad de Illinois en Chicago, y con el auspicio de algunas organizaciones sociales importantes, Fuerza Migrante, etcétera. Nos dimos a la tarea de desarrollar este estudio demoscópico allá. Las condiciones para el trabajo de campo no fueron las mejores, doctor. Nuestros paisanos ahí encuentran muy difícil estar en la calle, detenerse a responder un cuestionario, les genera mucha suspicacia. Pero la consulta, ¿cómo es que hiciste esa consulta? A ver, el trabajo se hizo en campo, entrevistando a nuestros paisanos en algunos puntos de reunión, iglesias, centros comerciales, lugares de trabajo, los centros de apoyo. Fueron 866 casos de la muestra, que es representativa, con un 95% de confianza y un margen de error del 3.5%. La tasa de rechazo fue de 28%, se prolongó a lo largo de 28 días el levantamiento del ejercicio. Nos arrojó datos muy sólidos, muy importantes, pero también muy preocupantes, doctor, muy preocupantes en el sentido de las dificultades que enfrentan nuestros paisanos allá. A lo que iba es, esta investigación se le hicimos llegar al gobierno mexicano para que la tome en cuenta en el momento de considerar la inclusión de los mexicanos allá. Es una investigación hecha para su difusión en los espacios académicos, como ahora tenemos la oportunidad, pero también específicamente para llegarle a los tomadores de decisiones. Mira, esta es la situación que los mexicanos viven allá. La solicitud de la inclusión nuestra a la pensión no es una ocurrencia, no es una grilla. Queremos llamar la atención. Sí, queremos llamar la atención sobre las difíciles condiciones que enfrentan nuestros adultos mayores allá, apelando a este compromiso que le digo es explícito, con que primero los pobres, ¿no? Este compromiso explícito del gobierno de beneficiar a estos adultos. Hay quienes nos han mencionado, porque como decíamos, existe la falsa percepción de que los mexicanos allá viven muy bien. ¿Qué les significaría escasos $300, dicen, ¿no? Bimestrales. No es una cantidad significativa. ¿En qué les puede apoyar? Yo le quiero decir que nuestro estudio arroja que el ingreso promedio de los adultos mayores mexicanos allá al mes es de alrededor de $1,300. ¿Y vale unos 25,000 pesos? Sí, señor. Y es similar al salario mínimo federal en Estados Unidos, que es de $1,250. Un mexicano adulto mayor no autorizado allá. Decir algo muy interesante. $1,300. ¿Cuánto vale una renta allá? No. Más de $1,000. No, aquí puede sonar mucho, pero $1,300 allá, el salario mínimo apenas. Es lo menos que alguien puede ganar, 1,250. El promedio de ingreso de los adultos mayores es de 1,300. Entonces, suponer que el gobierno federal nos toma en cuenta. En alimentos, medicina, vivienda, vestimenta, vivir. No, pero ¿sabe? Vida y sustento. Pero eso no es lo prioritario. Lo prioritario para nuestros paisanos allá
es enviar el apoyo a sus familiares en México. Esa es su prioridad. Ellos destinan la mayor parte de su ingreso, sí, para solventar sus necesidades básicas en condiciones muy precarias, ¿no? Pero una parte significativa de su ingreso lo envían a México porque tienen dependientes económicos aún en nuestro país. Entonces, estos $150 mensuales que tendrían de ingreso supone un incremento de sus percepciones del 10%. No es un incremento menor, ni es una cantidad despreciable. Se lo comento porque hay quien tiene esa falsa criterio de decir, pero es casi nada, o sea, ¿de qué le serviría? No, serviría de mucho. Es un 10%. Y además de servir de mucho en términos materiales, también es importante porque sería la demostración del compromiso que el gobierno mexicano dice tener con sus migrantes. Siento que es llevar las cuestiones de las palabras a los hechos. Okay. Muy bien, maestro Joel, qué interesante. Qué interesante, la verdad, sí, hablar de estos puntos relevantes de su libro, y yo creo que es un trabajo de gran interés que requeríamos para que se conociera, se hablara y se analizara, para que los tomadores de decisiones, en el caso mexicano, tomen de verdad en serio este proyecto, porque no es un experimento, es algo que requieren, lo que verdaderamente desde allá nos están dando remesas por años, y gracias a eso se vive acá. Quiero decirle algo, imagínense rápido en cuentas nacionales, 10 billones es nuestro presupuesto nacional, 1.2 billones ellos mandan, que equivale más del 10% de nuestro presupuesto, de nuestra producción, de lo que aglutina el presupuesto real nacional. Es casi el 4% del PIB nacional. Exactamente. Es es el mayor ingreso de divisas extranjeras por encima de cualquier cosa. A esta gente vulnerable, 3.500 millones de pesos, cuando recibimos 1.200.000, y eso párele de contar, sin hablar, esto es nada más lo que se envía de remesas, pero si usted viene a viajar con su familia, se va a instalar en un hotel, va a gastar en aviones, va a consumir, va a comer, todo eso es excedente a lo que se vive en una economía, en el caso mexicano. Quienes nos beneficiamos de las remesas no son solamente las personas a las que nos llegan. El envío de estos 65,000 millones de dólares, en primer lugar, doctor, está destinado a los 5 millones de hogares más pobres, a los 5 millones de personas. Es una cantidad importante para el equilibrio de la balanza de pagos en nuestro país. Genera una activación del mercado interno porque permite el consumo de bienes que sin ese ingreso los mexicanos aquí no podríamos, a los que no podríamos aspirar. Entonces no solamente se beneficia la persona que recibe su remesa, se beneficia la economía toda. Tiene un impacto positivo en amortiguar la demanda de servicios sociales, la demanda de programas sociales. En la medida que se tiene un ingreso, se depende menos del presupuesto en términos de bienestar social. Y bueno, otra cosa en la que me gustaría detenerme, no es devolver algo a los que están allá. Fíjese que la quinta parte de los entrevistados consideran, a mí se me hizo significativo ese dato, doctor, cuando le preguntamos a nuestros paisanos allá, ¿en qué ocuparía la pensión del bienestar si es que la obtuviera? Prevalece la idea de decir, bueno, primera en vivienda, ¿no? Me apoyaría para mis gastos de vivienda, en alimentos, sin duda, en medicinas. Pero en cuarto lugar, el 20% de los entrevistados dice, me permitiría mandar más dinero a México a mis familiares. O sea, es un dinero que regresaría. Claro. El retorno de este apoyo beneficia a la propia economía mexicana. Es una inversión. No es un gasto, es una inversión. Hace una vaquita para mandar lo poco que tiene para acá. Dice, si ese 10% me llega, pues realmente es lo que yo les mando para allá. ¿O qué hacemos? ¿Trasladamos ese dinero a esas familias? Y aunque no me llegue acá, pero es necesario que me llegue para yo mandárselo. ¿O de qué otra forma lo podemos triangular? No, es la mejor manera porque tendría es una inversión que tiene un retorno inmediato. Claro. Si los mexicanos adultos mayores allá
tienen mejores condiciones de Y vida, no va intermediario, estarán, sino que lo encuentra directamente. estarían en mejor condición de seguir apoyando, como lo han hecho, a los que estamos en México. En realidad, no debiera haber una diferencia entre los mexicanos de afuera y los de adentro. Somos la misma nación en dos territorios. Lamentablemente, siento que no es el enfoque que ha privado por parte del Estado mexicano históricamente. No ha habido una política específica de apoyo a estos paisanos que están allá en condiciones muy, muy lamentables. Maestro Joel, ¿qué nivel de educación tienen estas gentes que se fueron a trabajar y que realmente no pudieron más que estar o de obreros o de jornaleros? ¿Cuál es su nivel educativo? Realmente no es elevado. El promedio de estudios de los adultos mayores allá es de 6.1 años, o sea, tienen la primaria. La primaria. Sin embargo, un número importante de ellos ha seguido estudiando en Estados Unidos y ha recibido capacitación o actualización en cuestiones como el idioma o en habilidades laborales. Es una población, doctor, todo el mundo lo sabemos, pero no está de más, es una población comprometida con la búsqueda de mejores condiciones, es una población productiva que gran parte, el 99% de su tiempo de residencia le ha dedicado a trabajar. O sea, no se fueron de vacaciones, no se fueron se fueron a trabajar y el 99% de su tiempo de residencia ha sido tiempo de trabajo. Llegaron, trabajaron y en gran parte no han dejado de hacerlo. ¿Y vacaciones? Durante 40, no es un concepto que ellos no saben que son vacaciones. No, señor, no. Su prioridad no es pasear, descansar, relajarse. Su prioridad es apoyar a sus familiares en México. Y cuando no es a sus familiares, los mexicanos también envían muchos recursos para apoyar en obras comunitarias, en obras de desarrollo social de sus localidades, la festividad de su pueblo, pavimentar las calles, apoyar con la introducción de agua potable. El programa 3x1, ahora 4x1 en los municipios, y que le daban para infraestructurar las avenidas, la iglesia y un montón de cosas. En algún momento se puso en marcha ese programa, no prosperó más allá, pero no solamente es el envío a los familiares directos, tiene un impacto en esas localidades de alta y de muy alta marginación. O sea, creo que es indiscutible el apoyo que significa el esfuerzo de nuestros paisanos en Estados Unidos, el beneficio que nos representa en México. Siento, y por eso le llamamos el asunto de la deuda, pagar la deuda. Una deuda solidaria el país, a los adultos mayores. Su gobierno y nosotros como sociedad estamos en deuda con estos paisanos que están allá. Tengamos o no tengamos familiares directos como país y como sociedad, insisto, siento que estamos en una deuda importante y por eso Endilon propicia e insiste de manera persistente en esta petición, en esta exigencia, muy respetuosa, claro, pero sentimos que este momento es la coyuntura idónea por lo que le comentaba, doctor. Por primera vez, ¿no? Hay un gobierno con un discurso y con un mensaje explícitamente comprometido con los mexicanos más pobres y también por primera vez hay un gobierno con un discurso empeñado desde hace 6 años en apoyar a los que consideran héroes y heroínas. Insisto, es momento de pasar de las palabras, ¿no? Del discurso a los hechos en una cuestión menor que no es onerosa en términos presupuestales y que significa de veras apenas un paliativo para las muy difíciles condiciones de vida de nuestros adultos mayores allá. Déjeme decirle que en el caso de su servidor, que habla mucho del tema de bienestar social, hablamos sobre un modelo solidario, justo y armónico. ¿Y por qué es solidario? Porque tenemos que ser empáticos con los que menos tienen. Justo, prevaleciendo la justicia social. Armónico para vivir en armonía, donde la paz perdure. Vean lo que estamos viviendo en el caso de México. También en Estados Unidos, parece que vivimos en revolución cuando realmente vinimos a vivir poco tiempo a este mundo, a este planeta y nos hacemos la vida imposible. Pues hay que disfrutarla y hay que ayudar a la sociedad bajo estos argumentos de los que usted realmente están bien focalizados en su documento y en su libro. Nosotros consideramos que es una cuestión, sí, de solidaridad, es una cuestión de justicia, sin duda también, ¿no? Y es una cuestión de patriotismo, un patriotismo bien entendido. Sería la manera concreta en que el Estado mexicano
puede plantar en Estados Unidos una política que contrarreste la política anti-inmigrante tan radical, tan violenta, tan agresiva que padecen todos los días. Somos, como decimos en el Nilón, son tan mexicanos como los que estamos acá, y el gobierno de México, ellos lo reconocen como su gobierno. Estamos en espera de que la sensibilidad de nuestras autoridades y los datos que les hemos hecho llegar, pues terminen de convencerlos de la viabilidad, de la justicia, de la pertinencia de este apoyo, doctor. Le agradezco mucho esta apertura que tiene con nosotros en nombre de la red y en nombre personal. Maestro, yo felicito a la red Endilón, a usted y a todos los que participan por mejorar la justicia social, como lo que hacen con estos grupos vulnerables, porque realmente necesitamos vivir en armonía, porque la calidad de vida se da en consumir, comer, vivir, y al final nos vamos a ir sin nada, si usted quiere, pero bien disfrutados. Entonces, a veces muchos deseamos comer y tener ese plato caliente de comida, y yo creo que lo más importante es ser solidarios con todos. Yo le agradezco que haya estado aquí en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, y también a la red Endilón, la cual contribuye con estos proyectos nacionales e internacionales, porque en este caso son binacionales. Es un estudio binacional. Tenemos que ayudarlos a que no queden en el escritorio, sino que se lleven a cabo. Por último, un minuto que nos quiero agradecer aquí en la FIL y a todos. ¿Con qué cierra? Yo quisiera reconocer con toda justeza que para la red es una gran oportunidad la que se nos ha brindado. Presentamos este estudio en días pasados en el Congreso del Estado. Los señores diputados con mucha apertura y con mucha amabilidad nos cedieron ahí un espacio. La Universidad Autónoma de Zacatecas, pero específicamente en el caso de la Feria Internacional del Libro, doctor, nos es muy grato la estancia aquí y nos es obligado el agradecimiento para con ustedes. Ojalá esta colaboración se pueda mantener a lo largo del tiempo en otras actividades que nos compete a ambas partes. Pues es un placer, maestro, desde Dialoga Bahía. Encantado. Aquí, gracias, pero doctor. También participar con ustedes. Ojalá haya oportunidad de continuarlo. Gracias. Gracias.